¿Qué relación tiene el Fa de Benín, del antiguo Dahomey, con el Ifá afrocubano? ¿Tienen algo que ver? Tenemos raíces de allá. Muchas de las raíces, muchas de las prácticas que hacemos en el Ifá afrocubano provienen del Fa de Benín. Esto y otras cosas te las estaré compartiendo en este video. No te vayas, quédate conmigo. Muy buenos días, tengan todos por aquí otra vez de nuevo un servidor, su amigo Michael Romero, Aboni Orumbi La Irete Oba, y este es su canal Aboniregún, canal dedicado exclusivamente a temas relacionados con la consulta de Ifá, la llamada adivinación de Ifá y todos sus recursos que nos proporciona esta práctica tan importante para el Aboni Orumila, para el Babalao en su práctica. Entonces, hoy estamos por aquí, vamos a salirnos, les advierto ya ustedes lo vieron en la presentación del video, vamos a salirnos un poco del contexto de la adivinación, pero creo que es un tema muy importante a tratar, este tema de cuál es la influencia que tiene el Fa de Benín en nuestras prácticas afrocubanas. Y entonces yo había hecho una entrevista en el canal del hermano mío, Damián Belwes de Sojún Oluo Popo Bellono, conocedor también de esta vertiente arará, esta vertiente que viene de Benín. Habíamos hecho una entrevista donde yo tocaba temas un poco generales de estas influencias, tocamos un poquito por arriba, pero bueno, espero en este video vamos a tratarlo un poquito más en detalles. Creo que este tema es muy importante y, como dije en su momento, la intención de esto es motivar a nuestros hermanos que están haciendo un trabajo antropológico muy bueno en África, están viajando mucho a África, están buscando información de las raíces, de lo que pasó, de lo que nos legaron nuestros primeros representantes de Ifá y de Orisha en Cuba, venidos de África. Y creo, cuando yo empecé a indagar sobre este tema de esta vertiente de Benín, del Fa, de los boconos, entonces ahí se me despertaron muchas hipótesis, y esas quiero compartirlas hoy con mis hermanos afrocubanos y mis hermanos iceses y todo el que esté haciendo una labor desde su posición, haciendo una labor investigativa. Entonces, para hablar de esta influencia del Fa de Benín, antiguo Dahomey, con el Ifá afrocubano tenemos que hacer un poquito de historia, ¿no? Historia que está muy cargada, a mi modo de ver, historia que está muy bien cargada, muy cargada de información, ¿no? Entonces tenemos que ver primero cómo llega Ifá a Benín. Quiero hacer una acotación. Estas cosas que yo voy a decir aquí están todas incluidas en la historia de Benín, ¿ok? En la historia de Benín, como nosotros los cubanos, en la historia está la guerra del 95 de los mambises, exactamente así mismo está plasmado esto en la historia de Benín. O sea, no es algo que lo escribió alguien en un Odun de Ifá, no, son datos históricos recogidos que están a la mano de todo el mundo. Bueno, los que están en francés, si lo pueden traducir, hoy tenemos muchas posibilidades de traducir cualquier documento. Entonces, bueno, tenemos que hablar de remontarnos al año 1708, donde había un rey, el rey Acaba, creo que fue el rey número 10, el rey número 10 del antiguo imperio de Dahomey. El rey Acaba muere en el año 1708, y ahí él tenía una hermana gemela que se llamaba Jambé. Esta hermana gemela, como usted sabe, en la cultura africana, esas culturas africanas, las personas que son gemelos tienen una connotación muy importante para la comunidad. Y entonces, bueno, estaba estipulado que si uno de los hermanos gemelos, estando en el trono, moría, entonces automáticamente se le cedía el trono al otro hermano.
Pero en este caso era un caso atípico porque era una mujer y este fenómeno nunca se había dado. Entonces tuvieron que acatar lo que estaba escrito, lo que estaba estipulado, y la reina Hanbei coge el trono en 1708. De hecho, es válido aclarar que no todas, cuando vamos a la literatura de Benín, no todas, ustedes saben, por la cultura machista, etcétera, etcétera, no son todos los escritores de Benín que contemplan ese espacio de 1708 a 1711, que fue el tiempo que duró el reinado de la reina Hanbei, no lo contemplan en todas las listas de reyes de Dahomey. Ellos saltan del rey Akaba a su hermano Agaya. ¿Ok? Entonces, bueno, llega la reina Hanbei, llega al trono, pero que la reina Hanbei tiene un hijo que a la postre va a ser su heredero, como estaba estipulado. Entonces, aquí aparece el rey Agaya. El rey Agaya, que es hermano menor de Akaba y de Hanbei. Entonces, bueno, en ese momento no era rey. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Él vio que sus ambiciones de coger el trono de Dahomey ya iban a estar frustradas porque cuando muriera tenía que esperar el tiempo que la hermana terminara su mandato y después que se muriera la hermana, lógicamente, quien iba era el primogénito de la hermana y que iba a coger el trono. Entonces, sus ambiciones o sus deseos de tener el trono en algún momento de Dahomey se verían frustradas. Entonces, ¿qué decidió el rey Agaya? Déjame hacer un paréntesis. Cuando hablé del rey Akaba, podemos encontrarlo, referencia en nuestro corpus literario de Ifá afro-cubano, podemos encontrarlo en el Odun Ogundarete, en el camino de Somadogun, el camino de Somadogun, el fenómeno, ahí se hace referencia al rey Akaba, en Ogundarete. Entonces, bueno, el rey Agaya, ¿qué hace? El rey Agaya rápido se moviliza y le da elimina al hijo de su hermana mayor, Hanbei. Elimina al hijo, que era el heredero al trono, y después hace que ella salga, la destierra del palacio. Entonces, bueno, como lo que conocemos hoy como un golpe de estado, una cosa de esa. Bueno, el hombre, rey Agaya, coge el trono en 1711. Y en ese mismo momento, cuando la reina Hanbei se ve que eliminaron a su hijo y la desterraron de eso, ella cuenta la historia que hace una maldición. Crea una maldición, enuncia una maldición, etcétera, etcétera, que a la postre se da la maldición, se manifiesta, ¿no? Y entonces, ¿cómo se manifiesta esta maldición? Los Oyo, el imperio de Oyo, porque el reino de Dahomey empezaba a ser un reino próspero, ¿ya? Empezaba a ser un reino próspero, era muy bélico y venía en ascenso porque habían conquistado varias zonas de esa parte de ahí, ¿no? De África del Oeste. Y entonces, bueno, el reino de Oyo ataca al imperio de Dahomey y lo derrotan, y entonces el rey Agaya tiene que escapar del trono, y entonces los Oyo, después de la guerra, para evitar una represalia del retorno del rey Agaya, como lo conocían, que era un personaje bélico, le raptan a su hijo Tejesú, que a la postre fue el próximo rey de Dahomey. Raptan a su hijo para que así el rey Agaya el imperio de Dahomey tenga que pagarle una dote todos los años y evitar que el rey Agaya los atacara. Bueno, así fue. Pero el rey Agaya en ese momento empieza a hacer adivinaciones, como todo en ese tiempo se hacía adivinaciones, ¿no? Adivinaciones para ver cómo iban a resolver el problema. Y entonces ahí el sistema adivinatorio en ese tiempo del Vodun. Saben que ahí se practica Vodun de mucho tiempo, antes que llegara Ifá. Y ellos tenían un sistema adivinatorio que se llamaba Bo. El sistema adivinatorio se llamaba Bo. Y los sacerdotes que practicaban este
Este sistema divinatorio se llamaban Bonom. Eso en idioma Fombe, ¿ok? Bonom. Nom de sacerdote y Bo del sistema divinatorio. Bonom. Entonces, bueno, ahí el rey Agay empieza y nada, y se hace un sacrificio y nada, y se adivina y nada, y se continuaba la sequía, se cuenta que había sequía, bueno, todo estaba devastado. Y en el año 1712, el rey Agaya él oye escuchar que en la tierra Ife, la antigua tierra Ife, no la de hoy, la antigua, habían sacerdotes de Ifá que eran muy reconocidos. Entonces él manda a su hijo a infiltrarse en esa ciudad para conocer el idioma, para conocer su costumbre y traer a un representante, a un sacerdote de esos para que le hiciera adivinación. Pero esto no era así por así. Él sabía que infiltrarse, sabía que, bueno, eso duró 3 años, cuenta la historia, que esto dura 3 años y por fin en el 2015 regresa el otro hijo, no me acuerdo cómo se llama el nombre ahora, el otro hijo del rey Agaya con un babalao que se llamó Adeleye. Cuenta la historia que se llama Adeleye. Y aquí ahora es que se pone esto, ahora es que esta historia se pone interesante. Este babalao hace una adivinación. Cuenta la historia, está escrito en la historia que fue exactamente el 15 de noviembre del año 1715. Hace una adivinación donde se revela el Odun Otura Pompeyo, Otura Iwori, que nosotros decimos Otura Pompeyo en nuestra cultura, decimos Otura Pompeyo. Se revela el Odun Otura Pompeyo. Y en Otura Pompeyo, el primer consejo que le da a él dice que aquí hay una reina que ha sido destronada, que hay que pedirle disculpas. Entonces, aquí empiezan las coincidencias. Cuando nosotros vamos al corpus literario de Ifá afrocubano y vamos a Otura Pompeyo, lo primero que dice, aquí nace la reina destronada. Entonces quiere decir que alguien que puso eso ahí fue alguien que conocía esta historia. Aquí empiezan las coincidencias y va a haber mucho más. Está muy interesante esto y creo, como dije al principio, mis hermanos que están haciendo trabajo antropológico en África les va a encantar. Y ojalá crucen la frontera y se den una vuelta por Benín y empiezan a investigar allá. Bueno, y entonces, bueno, como no llovía, y aquí viene otra curiosidad, como no llovía, bueno, el babalao Adeleye le pregunta, bueno, ven acá, porque ellos no conocían Orisha. Ellos en su panteón, entre los dioses que ellos creían, no estaban los Orishas. No estaban ni Changó ni Yemayá, no conocían. Ellos tenían, la iconografía que tenían era los bodunes que ellos mismos conformaban. Otro detalle, ellos mismos conformaban haciendo coincidir varios elementos de la naturaleza, lo hacían coincidir en un icono y la combinación de esos materiales daba al traste una energía X que respondía al agua como Dan, a la lluvia como Gebioso, a la tierra como Chápata, al equilibrio como Leba, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, ellos tenían su iconografía, ellos creían en el vodú, ¿ok? Entonces Adeleye le dice, bueno, ¿cuál es la energía que hace llover aquí? Y ellos le dicen, sí, nosotros tenemos una energía, uno de los mayores vodú es Gebioso, el hijo mayor de Majulisa, que es como si Majulisa es como si nosotros dijéramos el creador o los Dumares. Majulisa, entonces, cuenta la historia que se hacen los sacrificios prescritos por Ifá a esa divinidad, a ese vodú, a Gebioso. Y aquí viene una cosa importantísima, otro paréntesis bien grande. Si se dan cuenta, el rey Agaya adquirió solamente el sistema divinatorio. Solamente. A mí, yo necesito que tú como babalao me adivines. Y ese babalao adaptó Ifá a esa situación e hizo adivinación para esa situación y utilizó los recursos que tenían esas personas, los dioses a los cuales estas personas adoraban. Porque si vamos a ver, los Yoruba sí tuvieron la cultura, ¿no?
la cultura de adorar a sus líderes. Adoraron a sus líderes comunitarios y los iconizaron y terminaron adorándolo. Y luego lo adoraron. En la parte de Benín, de Dahomey, no fue así. Porque ningún rey, ellos conforman ningún rey fue iconizado ni adorado. Ninguno de los reyes, que fueron muy prominentes, hicieron muchas cosas, tanto buenas como malas, ¿no? Pero esto es un detalle bueno a tener en cuenta, un detalle importante a tener en cuenta, donde aquí el rey, el Babalawo, se adaptó. ¿Cuáles son tus? Yo vine a adivinarte, acá hay un problema que no llueve. No llueve. Entonces, si no llueve, ¿cuál de las energías de los dioses que ustedes adoran tiene que ver con el agua, con la lluvia? Mira, el dios. Y cuenta la historia que se le hicieron los sacrificios prescritos por Ifá a el dios. Aquí vemos de dónde viene lo que hablamos en Ocheyekun, los babalaos, boconos, se hacían Ifá, y lo vamos a ver ahorita, se hacían Ifá sin tener santo hecho y después recibían los santos para que lo acompañaran en la vida. Ese fenómeno sucedió en Cuba, ese fenómeno no sucedió en África. Eso que está escrito ahí sucedió en Cuba. Que quizás los babalaos boconos que llegaron a Cuba, los pocos que llegaron a Cuba, en un momento determinado, para ser aceptados por la gente, fueron y se hicieron de varios orichas, recibieron varios orichas para poder, la gente, como había mucha hegemonía de los orichas en Cuba, de la fe oricha, pudo haber sido así para adaptarse. Pero en África no pasó así. Los babalaos boconos no reciben, hasta el sol de hoy, no reciben orichas, porque ellos tienen su iconografía, los bodunes. ¿Entienden? Entonces, bueno, seguimos. Se le hacen los sacrificios a Gebioso. El rey Agayabá le pide disculpas a su hermana, y empieza a prosperar el reino de Dahomey, empieza a prosperar. Bueno, el rey Agaya dice, bueno, entonces esto funciona. Entonces aquí donde viene, esto es lo que hace que aparezca la palabra bocono. ¿Ya? Ahorita le hablé que el sistema divinatorio que se utilizaba antes de esa fecha era el Bo, y los sacerdotes de este sistema divinatorio se llamaban Bonom. Entonces el rey Agaya, con toda autoridad, cuando vio que los sacrificios prescritos por el sistema divinatorio de Ifá le dieron resultado, entonces el rey Agaya prohibió la utilización del Bo para el reino de Dahomey. Y de ahí viene la palabra Bocono, que quiere decir Bo, el sistema divinatorio anterior, Co, de negación o prohibición, non, sacerdote. Boconon, de atrás para adelante, sacerdotes a quien les fue prohibido utilizar el Bo. Es lo que quiere decir la palabra Bocono. ¿Ok? De ahí viene la palabra Bocono. ¿Ya? Porque entonces, el rey Agaya manda a buscar, se dice que al año próximo, para finales de año, abro otro paréntesis, otra hipótesis que pudiera ser, esas adivinaciones se hacían a finales de año con vista al año próximo. Y eran con objetivos netamente sociales o políticos. Era para ver cómo le iba a ir al reino en el año próximo. Que en África, en Nigeria, sabemos que era dirigido al ñame, a la cosecha del ñame. Por eso se hace hasta el día de hoy esas adivinaciones los primeros de junio. Pero en Benín no pasó así. En Benín se hizo a finales de año. Un dato curioso, esta práctica el rey Agaya la impuso, fue una ley hasta 1889 con la colonización de los franceses, donde los franceses, cuando colonizaron a Dahomey, prohibieron esta práctica. Los franceses prohibieron esta práctica y no es hasta el 2006 que el profesor David Kofi Asa, bocono David Kofi Asa, retoma esta práctica que se llama Tofa. Tofa, lo que nosotros le llamamos la letra del año, Tofa. Y un dato importante, la hacen con écueles, etcétera, etcétera. Ustedes pueden buscar ahí en YouTube. En YouTube pueden buscar ahí Tofa 2020, Tofa 2019, Tofa 2021 y van a ver cómo se hace porque es una ceremonia pública. Bueno, el rey Agaya hace esto. Y un dato muy importante,
hasta el año pasado se hacía en el mes de diciembre, en cualquier fecha del mes de diciembre, y el año pasado, en el 2023, el Estado empezó a financiar esta actividad, el TOFA empezó a financiar esta actividad y la empezaron a hacer este año, se hizo el día 10 de enero. Y según ellos dijeron, a partir de hoy, a partir de este año, siempre se va a hacer en enero. Así que fíjense para la fecha y todas estas cosas. Antes era en diciembre y ahora empezó a ser en enero. Bueno, el rey Agaya manda a buscar al próximo año a Deleye nuevamente. A Deleye manda a hacer otra adivinación y es donde el rey Agaya manda a consagrar a 2 de sus hombres de confianza. Porque ya le interesó ese sistema de adivinación. Fíjense que no coge la parte orisha, porque ellos tienen sus deidades, sus dioses, pero ellos necesitaban un sistema de adivinación. De ahí es donde viene esta separación. Y una cosa muy interesante, que Ifá se adapta a donde llega. Y puede ser que muchos babalaos, los Bernardo Rojas, todas estas personas, todos estos babalaos, grandes babalaos que llegaron de antes, que no tenían santo hecho, puede ser, ojo, hipótesis, que vinieran, muchos venían de la vertiente, pudieran venir de la vertiente Bocono, de la vertiente de Benín. Eso es una hipótesis, ojo, aclaro, una hipótesis, que todavía hay que demostrarla en un trabajo de campo, investigación, etcétera, etcétera. Bueno, el rey Agaya consagra a 2 de sus hombres de confianza. Y el tercer año vuelve a buscar a Deleye y a Deleye le dice al rey Agaya cómo usted va a conocer el destino de su reino y usted no conoce su destino. Y entonces es aquí donde se consagra el rey Agaya, se consagra en los secretos de Ifá y viene con el Odun Iwori Turara. Es lo que recoge la historia, que vino con el Odun Iwori Turara. Y entonces él implanta la ley que todo el que aspire a sentarse en el trono de Dahomey tiene que ser bocono, tiene que consagrarse en Ifá. ¿Okay? Ellos le dicen Fa porque es la forma que tienen en su idioma. Ifá se dice Fa en el idioma Fonbe. Esta historia de lo que pasó, esto que acabo de contarle, de lo que pasó la reina Gambé, que es lo que hizo el rey Agaya, etcétera, etcétera, está recogida en el Odun, un poco modificada, lógico, por el tiempo, la transcripción de estas cosas, modificada, está en el Odun Odika, en el camino donde por primera vez se le hizo Ifá un palero. A lo mejor lo pusieron ahí, se hizo Ifá un palero porque para llamar de alguna forma algo que quizá no conocía el escritor, que no conocían el Bodum, y se le puso un palero. Saben que antes lo que no era de Ifá y no era de Ocha era palo. Eran las 3 vertientes. Y parece que los que escribieron ahí dijeron, bueno, esto no es Ocha, esto no es palo, esto no es Ocha, esto no es Oricha, esta gente son paleros. Pero no, es de la vertiente Bodum. Pero en el camino ese de Odicá está esta historia. Y se dice, está puesto el rey Agaya, así, como en Ogunda que está el rey Acaba. Exactamente igual. Entonces, bueno, el rey Agaya implanta esto. Aparecen los boconos en Benín, y entonces el rey Agaya, a partir de ahí, el otro rey, que es su hijo, el que le dije a ustedes que el imperio de Oyo lo había raptado, Tebesú, a la postre, en 1740, creo que fue, 1740 fue el próximo rey, el rey del imperio de Dahomey, y fue consagrado con el Odun Oyecumbicá. Fue consagrado con el Odun Oyecumbicá y después, posteriormente, el hijo Capringa es consagrado con el Odun Obetuá, ¿ya? Que fue el otro hijo de él. De ahí no tengo más referencia, de los Odun. Esos son los 3 Odun de reyes que conozco. O sea, después el rey Agaya, que fue que... Bueno, entonces, así fue como llega, de esta manera es como llega Ifá a Benín. Y después, bueno, se extiende a Togo, Ghana, Burkina Faso, a toda esta parte de África del Oeste y toda la costa del Golfo de Guinea. Y bueno, aquí hay cosas históricas como la Puerta del No Retorno, que está en una ciudad que está en la costa del Golfo de Guinea, al sur, que se llama Guida, que es donde podemos ver, eso está ahí, pueden buscarlo en YouTube, la ciudad de Guida es donde está la Puerta del No Retorno, era por donde, porque el rey Agaya, una de sus tristemente célebres, por lo que se le recuerda, es porque él comenzó a vender a su propia gente, ¿no?
a vender a su propia gente y bueno, lo enviaban como esclavos para América. Y bueno, ahí en la ciudad de Ouidah, conquistó también la ciudad de Ouidah, es por eso que uno de sus emblemas o su emblema principal es un barco. Y se le decía Gaia el Conquistador, porque conquistó muchas. El reino de Ouidah era otro reino aparte que era muy rico, porque tenía, ¿cómo se llama? Estaba en la costa y tenía, bueno, tenían negocios con los franceses, con los portugueses, con los españoles. Y bueno, el rey Gaia, en su ambición y su temperamento bélico que tenía, bueno, terminó conquistando el reino de Ouidah, y ahí era por donde pasaba, la puerta del no retorno se decía, porque una vez que tú llegabas ahí, que te montabas en un barco para América, ya tú no retornabas. Aparte, había una ceremonia muy grande que se hacía en un árbol, donde las mujeres daban 7 vueltas y los hombres daban 9 vueltas, para olvidar no solamente físicamente su pasado, sino espiritualmente. Entonces, señores, yo creo que estuvo muy interesante esta historia tan apasionada de cómo llegó Ifá a Benín y cómo hay muchas cosas que tienen que ver con el Ifá afrocubano, con lo que hacemos hoy, como incluso ellos tiran el écuele hacia atrás. Si lo ven en los videos de Tofá, ellos tiran el écuele hacia atrás. Y hay muchas casas religiosas en Cuba, incluso la mía, incluida la mía, que nosotros en el icono de Orun, cuando vamos a entregar el icono de Orun, hacemos Itá de Orun completo. Y lo hacemos con un écuele que consagramos con Orun y lo tiramos en esa posición. Y para tirarlo, tiene que decirse Orun Safalú. No sé qué quiere decir Safalú. Sé que en Arará quiere decir como si fuera Ibae Bayentenú. Un truco de eso me dijo, una cosa de esa me dijo mi hermano Damián, pero realmente no sé, habría que ver en Fombé qué quiere decir Safalú, pero eso es lo que nosotros decimos desde los tiempos, cuando en mi rama se entrega el icono de Orun y se va a tirar el écuele y se tira en esa posición. Y no ahora. Yo hice Ifá en el 2005 y siempre vi eso de mis mayores, y hace como 4 años que yo me di cuenta, buscando por internet, me di cuenta que existían los boconos y vi esos videos, están ahí, ustedes lo pueden buscar. Tofá 2020, Tofá 2021. Y están ahí como ellos tiran el écuele hacia atrás. Entonces, aquí vemos también, quiero hacer una acotación, como unos países, Nigeria, ellos adoptaron algo de Nigeria que no era de ellos, no era oriundo de allí. Adoptaron algo de Nigeria y lo modificaron. Incluso no hablan yoruba. Sí, hay algunos, pues, hubo mezcla, hay algunos que hablan yoruba, pero el idioma ritual de los boconos es el fombé. Ellos cogieron Ifá y los versos de Ifá, cuando van a los libros de Ifá o están en francés o están en fombé, los libros de Ifá de los boconos. Y los versos que recitan, los refranes, todo, la ritualística, el idioma. Entonces, miren como una cosa que está pared con pared, como decimos nosotros, que hace frontera, que están al lado, adquirieron una cosa y la adaptaron totalmente. Y eso más o menos fue lo que pasó en Cuba. Imagínense Cuba, que está a más de 6.000 kilómetros de distancia. Hubo que acomodar cosas y Ifá se adaptó a su nuevo entorno. Y así pasa. Y pasó en Benín, no sé en qué momento, el écuele de tirarse para adelante, en Benín empezaron a tirarlo para atrás. Y tienen muchas cosas en común. Todos los collares son verde y amarillo, los bodunes son cosas que llevan carga adentro. Llevan carga adentro de toda la carga, no podemos decirlo por aquí, pero llevan todo. Llevan todos los boconos, los bodunes, llevan la carga de lo más insólito que puede tener un ícono como decimos, los poderes de Ifá de Babalao en Cuba, también van ahí. Y hay incluso mercados, pueden buscarlo hay mercados grandísimos donde venden todos estos materiales, de animales, esto, lo otro, huesos de animales, esto, cocodrilos, esto, lo otro, para la confección de su iconografía. Entonces yo creo que para ir cerrando ya, creo que hay muchas cosas que investigar. Hay muchas cosas que investigar en esta parte de Benín. Por eso, vuelvo y les repito, esto es motivando a mis hermanos que están haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno, rescatando cosas en África, que se den una miradita por Benín, que vamos a encontrar muchas cosas y se le va a despertar muchas hipótesis. Muchas hipótesis le van a venir a su proceso de investigación. Y deseando, señores, como siempre digo, mientras más viajemos a África,
a cualquier parte de África que tenga que ver con la trata de esclavos que llegó a Cuba, siempre vamos a encontrar, poquito a poco, vamos a ir encontrando cosas. Por eso siempre digo, en la investigación, en la metodología de la investigación, la ciencia que se llama metodología de la investigación, no todo está dicho. Siempre, por eso, las investigaciones comienzan con una hipótesis, una pregunta, y se terminan con una hipótesis, con otra pregunta. Porque esa pregunta, cuando tú sales a investigar la respuesta, vas a encontrar varias preguntas y al final de tu investigación te van a quedar otras preguntas y por eso la investigación nunca se cierra. ¿Entiendes? Entonces, lo que les suelto es, no acostumbro a declarar nada, yo no declaro nada, yo solamente dejo las hipótesis encima de la mesa y los investigadores que investiguen y por favor no declarar nada hasta que no se termine la investigación, porque poco a poco y 20 años de investigación no son nada, como decía un cantante. Entonces, sin más, gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse, suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios si les gustó, déjenme su like y manténganse en contacto para cuando vamos a retomar rápido el tema que nos atañe, que es el tema de la consulta de IFA, y siempre vamos a estar, generalmente los jueves por el momento, vamos a estar siempre publicando temas interesantísimos por aquí relacionados con nuestra especialidad. Acuérdate, siempre para que ganes en tu seguridad al consultar IFA y te conviertas en un crack de la divulgación de IFA. Nos vemos, suscríbete, déjame tu like y nos vemos en el próximo video.